Hola, ¿qué tal? Tengan buen día a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, docentes, estudiantes, asistentes de otras entidades académicas y el público en general. Hoy les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que en el marco de la Semana de la Comunicación 2021 impartirá la periodista Perla Guadalupe Miranda López, titulada El papel de la prensa escrita en tiempos de pandemia. Agradecemos el apoyo que brindado para aportar a través de sus conocimientos, experiencias, información, que seguramente servirá para reflexionar la trascendencia de la comunicación y el periodismo, tan importante el día de hoy. Y bien, pues les voy a leer un poquito de la semblanza de nuestra conferencista. Y darle, por supuesto, la bienvenida, Perla. Gracias por estar aquí en este ciclo de conferencias. Gracias. Perla Guadalupe Miranda López es una reportera mexicana. Labora en el periódico El Universal, está a cargo de La Fuente de Salud. Inició su trabajo periodístico como fotoreportera en noviembre de 2011, cuando ingresó a la agencia de fotografía MIC Fotopress, a cargo de Miguel Castillo León, en 1912. Es decir, en 1912 entró a Efecto TV como asistente de video y en 2013 se incorporó al equipo del Universal en el Centro de Documentación como investigadora. En septiembre de 2016 comenzó su experiencia reporteril cubriendo temas de salud, pero también de coyuntura nacional, desde procesos electorales, desabasto de medicamentos, cambio de gobierno y protestas en favor de los derechos humanos. Entre sus trabajos especiales destaca la primera generación de microcefalia por Zika, mismo que ganó una mención honorífica en el premio Rostros de la Discriminación y en el que ganó una beca para participar en el primer certamen de periodismo de soluciones organizado por la Fundación Gabo y por Tinker Foundation, así como la beca Adelante, Frontera México-Guatemala, de la International Women's Media Foundation sobre la atención sanitaria a mujeres migrantes. En 2020, junto con la periodista Astrid Rivera, obtuvo la beca Iniciativa de Salud Reproductiva, Derechos y Justicia, también de la misma organización, que pretende retratar la vida de mujeres que fueron encarceladas en el Estado de México por abortar. En agosto del mismo año obtuvo un pase de invitado para el taller Plataforma MX, con el que en conjunto con Yadín Jolalpa, también egresado de la FES Aragón, emprendió la creación de un documental sobre la pandemia por COVID-19 y su impacto en trabajadores funerarios. Y bien, bueno, pues es un poquito de la semblanza de nuestra periodista invitada el día de hoy y les recordamos a las y a los asistentes que quieran obtener una constancia con valor curricular, estar atentos a los comentarios de la transmisión, porque deberán llenar un formulario de asistencia en los siguientes 5 minutos de haberse publicado, así como en otro momento antes de cerrar el evento. Y bueno, para las personas de otras entidades, publicaremos una dirección de correo electrónico al cierre del evento, donde deberán enviar el mismo día una reflexión de una página para registrar su asistencia. Y bien, bueno, pues ya sin más preámbulo, les cedo el uso de la palabra y de la pantalla también a la periodista Perla Miranda. Adelante, Perla, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Iniciamos con esta charla para hablar del papel de la prensa escrita en tiempos de pandemia. Pues yo voy a hablar desde mi experiencia como reportera de La Fuente de Salud para un medio impreso. Pero bueno, primero me gustaría agradecer la invitación a esta Semana de la Comunicación que se realiza desde hace varios años en nuestra FES, Aragón. Como egresada es un honor para mí poder regresar un poquito de todo lo que me ha dado la universidad. Gracias a todos. Saludo con aprecio al licenciado Edgar Lara, jefe de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. Gracias por la invitación. Además, pues es muy gratificante para mí saludar a la profesora Gabriela Bautista, que me dio clases, y bueno, aprovecho para agradecer al profesor Antonio Rosas, quien se encargó de gestar mi participación en esta ponencia. Muchas gracias a todos. Preparé una pequeña presentación, el papel de la prensa escrita en tiempos de pandemia. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Bueno, aquí es
periodismo impreso contra digital, cómo nos mantenemos informados, cómo ha cambiado a partir de esta manera de informarnos a partir de la pandemia por COVID-19 que, bueno, llegó a México el 28 de febrero del año pasado. Desde hace mucho ha habido controversia acerca de si los periódicos impresos van a desaparecer. Desde que yo estudiaba, bueno, seguramente desde antes, se hablaba, ¿no?, de que los diarios impresos iban a desaparecer. Y bueno, yo todavía trabajo en un diario que ahora ya tiene más de 100 años de historia. Y sin embargo, a partir de la pandemia, pues este riesgo de que acaben los diarios impresos, pues ha tomado mayor fuerza, ¿no? La gente ha dejado de comprar más el papel, ha dejado de adquirir debido también al confinamiento y demás, obviamente también por cuestiones económicas. Es por eso que en lugar de desaparecer, creo que los medios impresos han apostado por tener esfuerzos y sumar nuevas tecnologías, nuevas herramientas como conservatorios digitales, conversatorios, perdón, mesas de debate, y nosotros como reporteros pues nos hemos apoyado de pues herramientas como Facebook Live, para darle un plus a la cobertura que hacemos, más recientemente de plataformas como TikTok o como Instagram, que sí ha cambiado la cobertura a partir de la pandemia por COVID, pues claro, ahora nos enfrentamos no solo a cubrir un evento, vaya, ahora casi no hay eventos presenciales, casi todo es a través de reuniones de Zoom, como ahora es un ejemplo, y pues escribir no solo para el diario impreso, yo recuerdo como reportero uno siempre piensa en la publicación final, en qué fotos van a acompañar nuestros textos, en si habrá un video. Antes el tener una plana completa para un reportaje era cosa, pues sí, de todos los días, pero ahora para tener media plana es un lujo, ¿no? De ahí la importancia de migrar hacia lo digital, de darle la importancia, antes era como que se vaya web, y eso para nosotros significaba que pues la nota no había tenido como la suficiente fuerza para estar en el print, ¿no? Que era lo más importante, y ahora creo que debemos sacarle partido, también mejorando nuestros contenidos, ¿no? Por ejemplo, ahora el Universal, que es el medio en el que trabajo, está interactuando con este modelo de negocios, que es que una persona se suscriba mensualmente o anualmente para tener acceso a contenidos exclusivos, que pues de otra manera no tendría acceso a estos. Y como reportero, pues es una responsabilidad muy grande el pensar qué podemos aportar que a lo mejor no tenga Reforma, que a lo mejor no tenga La Jornada, que a lo mejor no tenga otro medio digital o impreso, y que la gente siga comprándonos, ¿no? Que a lo mejor ya no va a comprar el papel, pero que sí va a pagar una suscripción para poder entrar a leer ciertos contenidos. Ahora, pienso mucho en la manera en la que la presentación que tengo, la diapositiva que ven, por ejemplo, hay dos planas, una del periódico El Universal y otra de Reforma, contra los portales como Pie de Página y distintas latitudes, ¿no? Y sin embargo, creo, y algo que todavía se mantiene, es la, que predomina el periodismo escrito sobre a lo mejor el periodismo gráfico o el periodismo audiovisual, y creo que también ahí están como esos nichos de oportunidad que tenemos que aprender a trabajar para hacer más dinámico el periodismo y pues también ganar estos adeptos, ¿no? Y que no se vea, a veces se tiene la creencia de que el periodismo, bueno, de que ya nadie lee el periódico impreso y que eso es solo cosa de viejitos o de personas que a lo mejor están suscritas hace mucho tiempo y por eso adquieren el periódico impreso. Pero yo creo que podemos sumar y podemos conjugar muy bien esta parte del periodismo impreso, tal cual en un periódico que tú vas a comprar y que vas a tener el papel, pero también podemos hacer buenas cosas a partir de lo digital. La siguiente, por favor. Ahora esta es informar con TICS. Hace poco me dijeron que tenía que hacer una cuenta de TikTok y realmente pensé que era algo ridículo, pensé que era una broma, debido a los contenidos que uno está acostumbrado a ver en estas redes sociales, ¿no? Pero debemos de reconocer que hay maneras de usar TikTok o de usar Instagram sin banalizarlas, sin dejar de hacer periodismo serio. Y creo que ahí también entra esta parte en la que podemos hacer algo dinámico y que eso no significa que pierda la seriedad a la hora de informar. Creo que lo importante es dar un mensaje y que nosotros como periodistas tenemos que buscar la manera de informar a la gente
sin perder esa seriedad y esa veracidad que, pues, que nos caracteriza, ¿no? Estemos en el medio en el que estemos. Lo que sin duda es un reto, y hablo desde mi punto de vista, es informar o enviar el mensaje deseado en videos de 1 minuto. Uno pensaría que es fácil, pero hay que ser muy dinámico, hay que pensar mucho en la edición, hay que pensar mucho en lo que tú quieres que el receptor vea, que el receptor entienda. Y, por ejemplo, pongo este ejemplo de Es para mi tarea, de una colega que se llama Aranza, y ella explica muchas cosas, temas diversos, en minutos de en videos de 1 minuto. Y es muy agradable porque no cae en la parodia o en la ridiculización o en hacer algo chistoso para informar. Y creo que eso es muy válido y creo que es algo de lo que tenemos que aprender y sumar dentro de nuestra tarea como periodistas. Y el otro ejemplo que pongo es de un portal que, bueno, como reportera de salud, a mí me gusta mucho, que se llama Salud con Lupa. Eh, es un medio en el que laboran periodistas de Latinoamérica, de diversos países de Latinoamérica, y todo está enfocado al sector salud. Y, por ejemplo, aquí hacen una galería de imágenes y la información es alerta: incautan vacunas Sputnik fraudulentas, que es algo que ocurrió aquí en México. Y la verdad es que yo creo que la gente puede informarse y no está, o sea, y no caen en la burla o no caen en un video chistoso o no caen en esta forma de ridiculizar las cosas para generar clics o hacer algo cliquero, ¿no? La gente lo va a ver y lo va a consumir porque es informativo y porque tiene información buena que puede compartir y que a lo mejor puede digerir. Sí, a lo mejor por tiempo una persona no puede comprar el periódico y no puede leer y sentarse a leer todos los periódicos, pero sí puede meterse a sus redes sociales y consumir este tipo de información. La siguiente, por favor. Esta imagen se me hizo muy curiosa. Bueno, el título es Periodismo Multimedia contra Precarización Laboral. Se me hace muy curiosa porque es una realidad, ¿no? O sea, vemos al hombre que tiene una cámara de video, que tiene un micrófono, que tiene su celular en su bolsa, que pareciera que tiene tatuadas las redes sociales de WhatsApp y Facebook, hay periódicos impresos y demás. Y no es queja, ¿no? Estoy 100% segura de que todos debemos prepararnos y saber un poco de todo, pero también creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos caer en la precarización laboral. Lamentablemente, para un empleador siempre va a ser más redituable contratar a una persona que pueda hacer 5 labores y pagar solo un sueldo. Y digo esto porque a veces también se piensan que yo creo que todos debemos prepararnos mucho, no dejar de prepararnos, pero siempre pensar en que lo que hacemos debe de ser un producto con buena calidad. Y también creo que justo esto, cuando uno quiere ser camarógrafo y fotógrafo y reportero y editar y demás, no es que no se pueda, pero sin duda va a incidir en el producto final, en lo que tú vas a entregarle a tu público. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos con ello. Hablo de la precarización laboral porque, claro, a lo mejor para una persona que es dueña de una empresa va a ser mucho más fácil contratar a alguien que por 10,000 pesos va a reportear, y va a grabar, y va a editar un video. Y reitero, no es que esté mal, yo creo que todos buscamos oportunidades laborales, pero creo que sí debemos de valorar nuestro trabajo, valorar la carga que le metemos a ese trabajo. Sin duda, claro, si un día te toca cubrir una marcha, pues sí, vas a tener que grabar y vas a tener que tomar fotos por la inmediatez a la que ahora también nos enfrentamos, de enviar todo muy rápido, de hacer transmisiones en vivo, de mandar en tiempo real a la redacción para que hagan el minuto a minuto. Pero incluso, por ejemplo, en una marcha usualmente vamos acompañados de compañeros de foto y de compañeros de video en menor medida, y al final se trabaja en un producto que va a ser el que se va a publicar al día siguiente, y queda, y se hace bien una edición, se hace una buena edición con la nota escrita, con el apoyo de las imágenes que hicieron los compañeros reporteros gráficos, y queda un muy buen material, a diferencia de si solo nos quedáramos con lo que se hizo por inmediatez, que es como redactar la nota muy rápido y enviar fotos y enviar videos.
pero vaya, y creo que todos debemos de ser como muy conscientes de que debemos exigir un buen pago por lo que estamos haciendo, porque al final también es salir a la calle y no es, pues es hacer un buen trabajo. Finalmente creo que también parte de ahí evitar, pues aceptar oportunidades laborales. O sea, de pronto yo veo en las bolsas de trabajo que te piden mil cosas, ¿no? Te piden manejo de cámara, te piden manejo de redes sociales, te piden manejo, te piden ser community manager, haber llevado cuentas, no solo reportear y hacer un texto para un texto no solo para para el portal o para el diario impreso, sino también para taguear y para subir las redes y pensar estrategias de comunicación. Insisto, yo creo que todos debemos saber eso, pero no podemos dejar de lado que hay que especializarse y que hay que, o sea, y que definitivamente mi compañero fotoreportero, mi compañero fotoperiodista, pues va a hacer muchísimas mejores fotos de las que podría hacer yo con mi teléfono. Entonces creo que eso es muy importante y pues es como parte de la experiencia, sobre todo ahora también en el tema de la pandemia, pues el acompañarse, el saber que tienes un equipo que te respalda, que está contigo, que te apoya para que si tú estás al pendiente de alguna cosa, pues tus compañeros te están haciendo, te están cubriendo, ¿no? Para que no se te vaya algún otro elemento del que a lo mejor no te diste cuenta por estar redactando y demás. La siguiente, por favor. Ahora, bueno, ¿cómo ha cambiado la cobertura a partir de la pandemia? Pues sí ha cambiado mucho. Eh, yo empecé a cubrir salud en septiembre de 2016 y pues ha sido un giro completamente de 360 grados. Yo usualmente era buscar, sí, hacer reportajes de denuncia. Creo que la fuente de salud es muy noble porque se presta a mucha información, a contar cosas buenas como denunciar las malas. Eh, pero ahora con la pandemia, pues ahí se ha acumulado demasiado, ¿no? De pronto no es ir solo contra el virus, es ir en contra de lo que dicen las autoridades y la información que es accesible, la que no, que a lo mejor hoy publico, por ejemplo, en esta nota que está de ejemplo de al menos 241 fallecieron por falta de camas con ventilador, que es una nota que salió a partir de un estudio publicado por parte de investigadores del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, y al otro día fue como escuchar a las autoridades de la Secretaría de Salud, al subsecretario de Salud decir que eso no era cierto, que era parte de la infodemia. Es enfrentarse como, este año ha sido enfrentarse como a, no, lo que dicen los medios no es verdad y son amarillistas y son alarmistas. Y creo que sí, creo que hay de todo, pero creo que como reportero, como periodista, uno debe de tener mucho cuidado en lo que escribe, en lo que publica, porque al final, pues yo algún día voy a salir del diario en el que estoy y lo único que me va a quedar va a ser mi nombre, lo único que yo voy a tener para pedir un empleo va a ser lo que yo he hecho como periodista. Entonces, yo creo que uno debe de ser muy responsable con lo que publica, con lo que informa. Ahora, con esto de la pandemia, yo me acuerdo que el primer día, cuando se diagnosticó el primer caso, fue un viernes, era 28 de febrero, y se guardaron la información, ¿no? Hasta la mañanera, el jueves 27, ya había indicios, ya incluso el subsecretario había tuiteado que había un sospechoso, un probable primer caso de COVID en México, pero no se podía asegurar hasta dentro de un par de horas. Y al final, en la conferencia matutina del 28 de febrero, pues dijeron que no era uno, eran tres los contagiados por COVID. Y, y pues ahí cambió todo, ¿no? Ahí era correr a la zona de hospitales, esperar a ver si veías algún familiar de estas personas que habían dado positivo. Se instauró la ahora ya famosa conferencia nocturna en la que supuestamente se iba a informar todo lo relacionado con el virus. Y yo me acuerdo que ese día pues salieron muchas notas, ¿no? Había compras de pánico, la gente ya sabía, bueno, la gente salía a las farmacias a buscar cubrebocas y ya no había. Y yo creo que a partir de ahí uno tuvo este compromiso de ser responsable y evitar el amarillismo, evitar el tirarle al gobierno por tirarle. Yo creo que
no hay que olvidar, cual sea el periodismo o el tipo de periodismo que hagamos, que debemos de ser éticos, responsables y veraces, porque insisto, al final sí, nosotros trabajamos para un medio, pero lo único que a nosotros nos queda como periodistas es nuestro nombre. Y por eso debemos de ser muy cuidadosos en no caer pues en fake news. De pronto había ya más adelante en la cobertura, a mí me tocó ver tweets, ¿no? Posteaban que llegaban las personas y se caían, ni siquiera entraban a que les hicieran la prueba de COVID, se caían en las salas de espera y ahí morían. Y pues cuando de pronto uno iba a los hospitales y hacía los recorridos, pues no te encontrabas con eso, ¿no? Y entonces tenías que decir lo que tú habías visto, porque no podemos contribuir a este miedo generalizado que de por sí ya es complicado vivir en una situación de pandemia, pues alarmar más a la gente con a lo mejor cosas que no nos constan. Eso ha sido por una parte. También creo que es muy importante siempre mantener el respeto por los testimonios a las personas que nos dan la oportunidad, que nos dan la confianza de contarnos su historia, porque no debemos olvidar que ellos están pasando por una situación muy complicada y que a lo mejor para ti va a ser la nota del día, pero para esa persona estás hablando de su papá, de su mamá, de su esposo, de su hijo, y creo que debemos de ser siempre muy respetuosos. A mí de pronto yo veía publicaciones y veía que había gente que hacía guardias afuera de los hospitales, esperando, ¿no? Como ver estas imágenes críticas de las camas rebasadas o de, bueno, de la ocupación rebasada, o de ir a los cementerios para ver que había filas de carrozas esperando ingresar. Y creo que está bien, es parte de la realidad, pero también creo que insisto, creo que debemos de ser muy respetuosos con lo que estamos contando y a la hora de contarlo. Yo pienso mucho en la esposa del primer fallecido por COVID. Tuve la oportunidad de entrevistarla y pues a mí me impactó mucho cuando ella me contó que a un año ella todavía no asimila lo que ocurrió con su esposo y que es muy triste para ella pensar que lo que más recuerda del día de la muerte de su esposo es a los medios preguntándole y poniéndole los micrófonos en la cara para decirle o para sacarle la declaración, ¿no? De sí, mi esposo murió por COVID, porque pues ella obviamente estaba en shock. A ella le acababan de decir que su esposo había muerto, no le habían confirmado el diagnóstico de si había sido positivo a SARS-CoV-2, y pues de pronto se vio envuelta en todo esto, en los compañeros que estaban afuera del INER, y no es crítica para nada. Yo creo que justo a todos nos piden eso, ¿no? Sacar la nota, llevar la nota, pero insisto, creo que como reporteros, como periodistas debemos siempre ser muy respetuosos y ante todo pensar que somos seres humanos y ponernos y ser muy empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona. Cuando te acercas con alguien y le pides un testimonio y te dice que no, respetar, porque al final, insisto, o sea, ellos te van a contar, o sea, ellos no te van a contar una nota, ellos no te van a decir lo que escribas y ya, y a lo mejor tú vas a llegar con una buena nota a tu sala, a tu redacción, a tu mesa de redacción, pero para ellos es su vida, para ellos va a cambiar su vida cotidiana si pierden a la persona que está internada. Para ellos está cambiando su historia en el momento en el que tienen que internar a alguien porque desafortunadamente dieron positivo al virus y, y pues no tienen la certeza de que su ser querido vaya a salir con vida del hospital, ¿no? También creo que dentro de esta pandemia, como reportera, y lo veo con todos los compañeros, creo que hemos aprendido a protegernos. Yo me acuerdo cuando empezó a subir el número de casos, cuando se acercaba mayo y empezaban a incrementar ya no solo los casos, sino también las muertes. Eh, pues estaba en confinamiento y de alguna manera eso nos ayudaba porque no había gente en la calle. Salíamos a lo mejor a hacer un recorrido por hospitales, a lo mejor a un recorrido por panteones, a un recorrido por las calles para ver si se estaba respetando el confinamiento, por obras, porque algunos no pararon hasta que de plano les dijeron que ya, que estábamos en semáforo rojo, bueno, no, que estábamos en confinamiento y que no podían mantenerse a los albañiles trabajando o a los trabajadores de la construcción en las obras. Y entonces, pues sí, o sea, había una paranoia horrible. Yo me preocupé por comprar mascarillas hasta N95, en un primer momento por comprar mascarillas N95, por comprarme un gogles de protección. Yo creo que todos mis compañeros, hablando con fotógrafos, con
con más reporteras y reporteros, pues todos implementamos medidas, ¿no? De salir a la calle, sí, con cierto tipo de ropa, ya sabíamos como los zapatos que íbamos a usar para salir, parecía que salíamos disfrazados, ¿no? Porque salíamos con nuestras mascarillas, con nuestros goggles de protección, con chamarras, y ya todos cargábamos aerosoles para sanitizarnos o alcohol en spray, antiséptico, gel antibacterial. Y, y creo que ha sido muy complicado porque no solo es el hecho de que tú salgas y sabes que tienes la responsabilidad de buscar información para compartirlo con la población, para ver qué encuentras, ¿no? Y que a lo mejor que puedes detectar que se está haciendo bien, que se está haciendo mal y publicarlo, sino también era cuidarse uno, porque en la medida que uno se cuidara, pues cuidabas a tu familia, a tus seres queridos. Yo tuve la fortuna de pues no vivir con mi familia y de poder pues estar aislada, pero infinidad de compañeros no tienen esa posibilidad o no tuvieron esa posibilidad de aislarse, y pues era más crítico, ¿no? El llegar a su casa, que les limpiaran, bueno, limpiarse los pies, cambiarse de inmediato, meterse a bañar. Y creo que todos hemos aprendido a cuidarnos, a no bajar la guardia, a no creer que este virus ya se fue. En diciembre, por ejemplo, diciembre, enero, yo recuerdo que para mí fue horrible. O sea, yo como reportera de salud, pues yo reviso todos los días las bases de datos de hospitalizaciones, de cómo va la terapia intensiva, cómo va la ocupación de camas generales. Y yo me acuerdo mucho que en noviembre hice una nota en la que estaban ocupados 10% de los hospitales para atender COVID. Pues 10%, pues hasta uno decía, ay, pues tu nota qué, ¿no? O sea, 10% eso no es como tan relevante. En su momento a mí se me hizo relevante porque ese 10% era pues en hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México. Para mediados de diciembre, cuando regresamos a semáforo rojo, pues que fue otra gran noticia porque y que se veía venir, ¿no? Con esta relajación de medidas a partir del Buen Fin, de Día de Muertos, y aparte ya empezaban a circular mucho las noticias sobre las vacunas. Ya México había adquirido millones de vacunas y iban a llegar al país, y pues de pronto creo que todos en alguna medida bajamos como está la guardia en cuanto a las medidas de protección, y a eso le sumamos las festividades de diciembre. Yo me acuerdo que igual en diciembre yo entrevisté a personal médico justo para ver ellos cómo iban, y todos me decían, ¿no? Todo el mensaje así que más enfatizaban era la gente, por favor, no se reúnan, bajó un poco, pero ahorita ya está subiendo, las hospitalizaciones ya están subiendo, estamos cansados, llevamos casi un año que no hemos descansado, que no hemos visto a nuestras familias, que no hemos visto a nuestros hijos, por favor ayúdenos a que esto no se desborde. Y lamentablemente pasó, ¿no? Yo me acuerdo que para enero, porque diciembre fue como subir, 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 y ya para enero colapsó, aunque las autoridades salgan y digan que nunca colapsó el sistema de salud. Pues era muy difícil que te aceptaran en un hospital, era muy difícil que tú llegaras a un hospital y te dijeran, no, tu situación es tan grave, pues ve a casa y compra un tanque de oxígeno, porque sí, a lo mejor era muy fácil que te dijeran, vete a casa. El problema también era la hora en la que tenías que conseguir un tanque de oxígeno, porque todo estaba saturado, porque ya no había para rentar tanques de oxígeno, las filas estaban enormes durante la madrugada, día, tarde, noche. eh, Hubo muchos abusos, hubo quien tuvo dinero para comprar 30, 40 tanques de oxígeno y luego revenderlos por el doble o el triple de lo que a ellos les costó. Y todo eso se vio en enero, y era muy impactante, era muy triste. Yo recuerdo a un compañero, un fotógrafo que se llama Carlos. Él fue a hacer guardia fuera del Hospital General, y a él le tocó ver cómo llegó una familia en un taxi había paramédicos que atendieron al señor que llevaban en el taxi. Como pudieron, le dieron ingreso al centro médico, y al poco tiempo, 1 hora, 2 horas,
pues este señor había fallecido, ¿no? Y son historias pues que te encontrabas todos los días, entrabas a Facebook y parecía un obituario y creo que conforme pasó el tiempo, pues ya no eran desconocidos para nosotros. Yo creo que nunca ha sido como que solo sean cifras. Obviamente todas las personas que están contabilizadas como fallecidos por COVID, pues seguramente tenían una familia, tenían seres queridos, pero de pronto era muy difícil entrar a tus redes sociales y ver que algún compañero se había contagiado, ver que algún compañero del periódico, que algún colega que conociste tiempo atrás, que el primo de un amigo, la mamá de un compañero, y era todos los días. Entonces creo que para mí fue más difícil la cobertura de diciembre, enero y febrero que desde que empezó la pandemia, ¿no? Había una diferencia muy marcada porque, pues claro, en mayo estábamos en confinamiento. En mayo a lo mejor entré a hospitales, pero yo sabía que entraba a un hospital y que todo estaba como muy resguardado, todo estaba como muy tranquilo, todo estaba muy limpio. Y pues en diciembre era salir a la calle pues ya, por ejemplo, el sistema de transporte, pues ya el metro ya estaba súper lleno, el metrobús, las calles. Y creo que de nuevo, todos, bueno, como reporteros, pues tuvimos que adoptar otras medidas de protección, ¿no? Eh, Subir más estas medidas, a lo mejor usar 2 cubrebocas, no dejar de usar los lentes de protección, lavarnos las manos cada que pudiéramos, desinfectarnos entre nosotros después de a lo mejor una cobertura. Yo sanitizaba a un compañero y viceversa. Y también ha cambiado mucho la manera en la que cubrimos, porque como les decía hace poco, pues todo es virtual, ¿no? Los eventos de salud, salvo las conferencias vespertinas, pues son virtuales. Los consejos de salubridad, las reuniones del Consejo de Salubridad son virtuales, incluso para otros temas, porque evidentemente no podemos quedarnos solo con lo que dice la pandemia, no en el sector salud, cuando a lo mejor hay desabasto de medicamentos, cuando a lo mejor hay muchas personas que se están quedando sin atención porque ahora la prioridad es atender COVID. Entonces también es salir como a buscar esas historias y es complicado que encuentres un testimonio que te diga, sí, ven a mi casa y hazme la entrevista. Y antes era como lo habitual, ¿no? Era lo más normal que encontraras a tu entrevistado y te dieran oportunidad de que llegaras a su casa. Ahora es o hacer la entrevista telefónica, en caso de que el testimonio quiera, que algún compañero de foto le haga las imágenes en un espacio abierto. Cuando te dejan entrar a su casa, pues es como con todas las medidas de protección, obviamente sin quitarte el cubrebocas, sin quitarte la careta, a más de 2 metros de distancia. Porque todos hemos aprendido, todos hemos tenido que aprender a cuidarnos, no solo a nosotros, sino también a quienes nos están contando y nos están aportando para poder seguir haciendo periodismo. Entonces, en cuanto a entrevistas con médicos, con profesionales de la salud, pues igual, ¿no? Antes era a lo mejor muy fácil hablar por teléfono con la gente de comunicación social y pedirle una entrevista para tal tema, y te citaban, ¿no? En las clínicas en donde atendieran. Pues ahora eso de plano ya no es posible porque casi todos los hospitales se han convertido o se han reconvertido para atender a pacientes COVID y, y hemos tenido que adoptar pues estas reuniones por Zoom o llamadas telefónicas y ellos nos pasan fotos. Entonces yo creo que desde este punto de vista de cómo nos ha afectado la pandemia, pues creo que todos hemos tenido que apoyarnos de otras herramientas, ¿no? En el periódico de pronto, si no contamos con una imagen de casa, que es como habitualmente se dice, pues se hace una ilustración, ¿no? O los datos duros, por ejemplo, si yo cruzo los datos duros de las hospitalizaciones con historias, pues a lo mejor no tenemos pues la foto de mi testimonio, pero podemos ilustrar con infografías o con gráficos de cómo ha ido incrementando el número de hospitalizaciones. Y bueno, ahora yo creo que poco a poco se ha ido relajando un poco la situación y a lo mejor sí hay quienes nos permiten hacer las entrevistas presenciales, pero por el momento es lo menos. Incluso, bueno, salvo las coberturas de la llegada de vacunas o estas campañas la campaña de vacunación contra COVID. Y pues igual, ¿no? Hay gente que de plano te dice, no, yo no quiero hablar y no quiero que me pongas el micrófono. Y tienen todo su derecho, ¿no? Están en todo su derecho de negarse,
porque pues el riesgo ahí está, el riesgo sigue, y pues yo creo que lo único que podemos hacer todos como periodistas, primero pues creo que ser muy responsables con lo que contamos, no, no ser amarillistas. Es muy triste cuando de pronto ves esas notas alarmantes y sí, a lo mejor la situación no está 100% controlada, pero pues tampoco es que estén apilando cadáveres o que las personas estén haciendo fila porque los atiendan, porque de pronto eso también espanta a la gente. O sea, creo que tampoco debemos de contribuir a alarmar a la sociedad, sino informar qué es lo que está pasando. Sí, va a haber cosas lamentables y las tenemos que contar. No podemos solo decir que todo está bien y que todo está de maravilla, pero creo que tenemos que equilibrar mucho entre lo que contamos y también la manera en la que la contamos. Evitar victimizar a las personas que nos están contando su testimonio y, y pues sí, o sea, creo que no dejarnos llevar vi en Facebook, vi en Twitter, o alguien me pasó esto, o me filtraron esta información. Creo que siempre como reporteros tenemos que corroborar todo lo que nos dicen, estar 100% seguros de lo que vamos a escribir, de lo que vamos a comunicar, porque pues ese es nuestro trabajo y es nuestra vocación, es lo que queremos hacer, es lo que nos gusta hacer. Y pues insisto, ¿no? Creo que lo que más me ha dejado esta pandemia en cuanto a la cobertura es, insisto, en ser muy responsable y muy respetuoso con la gente que me cuenta sus historias y evitar el amarillismo, evitar el alarmar a la población, evitar la infodemia, evitar caer en fake news. Y siempre, siempre, siempre revisar una, dos, tres, cuatro, cinco veces los datos que vas a publicar, si tienes que sacar porcentajes, si tienes que hacer tablas de Excel para sacar cifras, no está de más nunca revisar muchas, muchas veces, porque justo tú eres quien está informando y la gente cree en ti de alguna manera, porque al leer el periódico, al consumir lo que tú estás haciendo, pues sería una falta, una irresponsabilidad muy grande no revisar lo que estás publicando. Y pues bueno, de mi parte sería todo de esta presentación, entonces pues quedo abierta a las preguntas y respuestas, a las preguntas que tengan, a las dudas que tengan. Perla, bueno, tu exposición muy amplia con muchos datos y además también con un testimonio personal que al mismo tiempo que es muy sentido, también están narrando todo este avatar profesional al que te has enfrentado y se han enfrentado compañeros tuyos y se ha enfrentado el medio en el que trabajas y has planteado un contexto, digamos, muy, muy ilustrativo y además muy sensibilizador de la cobertura de este evento tan tremendo, tan mundial y que nos ha afectado a todo el mundo, ¿no? Fíjate, Perla, que hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas preguntas. Voy a empezar a colocártelas, a hacértelas para que puedas darnos mucho más, puedas regalarnos mucho más de la experiencia que has tenido. Mira, te voy a decir, Daniela Simón te pregunta qué es lo que hace que el periodismo difundido a través de las nuevas tecnologías no pierda la seriedad. Es un poco de lo que prácticamente abriste con eso, pero digamos, ante esta pregunta así, ¿qué nos dices, Perla? Pues yo creo, primero, tener muy claro el mensaje que queremos dar. No sé, si yo quiero informar que la campaña de vacunación inició en Nezahualcóyotl, pues no sé, no tengo que usar alguna canción chistosa, no tengo que usar algún meme, no tengo que usar algún elemento que se preste como a la burla, eh, sino, por ejemplo, en estos videos de un minuto, por ejemplo, es como muchas veces lo que se está haciendo en el Universal, por ejemplo, es que se usan trenes de imágenes y voces en off que explican el tema o explican lo que se quiere lo que se quiere informar. Creo que es algo, a mí en lo personal me gusta más que sea así, a que a lo mejor salga alguien en cuadro.
también por el tema de, pues, el manejo de estar ante un público, de imaginar que estás ante un público. El otro TikTok que yo compartía, por ejemplo, de esta compañera que les comento que se llama Aranza, ella sí integra, por ejemplo, hace poco hizo un video de las nominaciones de mujeres al Oscar en esta edición, y ella pues habla de que ya hay un mayor número de mujeres nominadas. Entonces ella hace un poco cuenta un poco de historia y sí utiliza, por ejemplo, hay algún mensaje de Donald Trump cuando dijo que él no iba a leer el libro de X persona porque se enteró que era mujer, y lo ridiculiza, ¿no? Ridiculiza a Donald Trump, pero el mensaje es muy claro, o sea, el mensaje de ella es que sí se puede celebrar un poco, que ahora haya más mujeres tomadas en cuenta en estos galardones, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es saber qué quieres decir, qué quieres que la gente sepa, cuál es el mensaje que tú le quieres dar a la gente para evitar hacer caer en este sentido como cómico, en este aspecto de hacer algo chistoso, porque no es necesario, porque insisto, no tenemos que hacer algo chistoso para que la gente lo consuma. Entonces, creo que lo más importante es saber qué es lo que quieres comunicar y sí valerte de elementos como la edición de video, como trenes de imágenes, incluso estos GIFs que a veces se usan, pero justo sin caer en la ridiculización Claro. de lo que estás. Dijiste algo muy importante en la primera parte de tu exposición, Perla. Decías que hay formas de usar estas ciertas redes como el TikTok, como el Instagram, sin banalidades, ¿no? Y de una forma profesional. Y eso es algo bien importante porque es una manera en que la información puede llegar a un sector de la población que es muy importante sensibilizar. Entonces, eso es muy importante eso que comentaste y bueno, que ahora lo refrendas para la respuesta a una de nuestras compañeras que te hizo esta pregunta en ese sentido. Te va otra pregunta, Perla. Dice que si Luis Roberto García te pregunta que si la cuarentena ha representado un aumento o un decremento de público para la prensa escrita. Sí, un decremento. Por ejemplo, yo no sé cómo de los números del periódico, pero tan solo en la paginación para 2019, todavía a principios de 2020, el periódico tenía hasta 100 páginas. La sección de Nación tenía arriba de 20 páginas. Y conforme avanzó el tema de la pandemia, pues este número de páginas se vio reducido. Había ocasiones que la sección de Nación tenía 8 páginas, 10 páginas, eh, secciones de 1 o 2 planas. Entonces, y evidentemente pues también la publicidad bajó, el número de publicidad bajó mucho, y creo que justo es en el momento en el que se decide o optar por este modelo de negocios que es la suscripción digital. eh, y ahora creo que ya va un poco mejor la situación, va creciendo. Sin duda, también se debe al tema de las elecciones. Estamos en un año electoral y pues se va a ver reflejado, ¿no? Conforme avancen las campañas y demás, pues sí va a haber un incremento seguramente de este número de publicaciones, pero sí, definitivamente el confinamiento sí incidió en menos compra del periódico. De periódicos. Otras preguntas, fíjate, Perla, que hay muchísimas preguntas. O sea, es como para quedarnos aquí unas buenas horas para darle salida a todas. Voy a tratar de un poco sintetizar, porque también hay algunas preguntas que hay ciertas inquietudes que se están presentando de manera reiterada. Te haría la pregunta que nos hace Melisa Mendoza. Fíjate que ella pregunta que qué clase de sinónimos son aplicados para notas de pandemia a costa de más de un año con el mismo tema, ¿no? Sabemos que los temas se van desgastando, ¿no? Llega un momento en el que ya también entran en una especie de inercia, ¿no? Ah, sí, sobre este tema. Entonces, fíjate, esa pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Qué sinónimos aplican
usted si tienes, en el caso de que tengas, ¿no? Mm. Y creo que también va, te hago dos preguntas al mismo tiempo, porque también esta es una pregunta recurrente de nuestro auditorio, que dice, ¿cómo evitar el amarillismo, ¿no? En los encabezados de 10 palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que se relacionan estas dos Ujú. preguntas y de alguna manera sí son cuestiones que nos están haciendo llegar muchas compañeras y muchos compañeros. Claro, bueno, por ejemplo, sí es muy complicado, ha sido muy complicado evitar repetir muchas veces pandemia. También se puede hablar de una epidemia, el curso de la epidemia en México, por ejemplo. Se habla de pandemia porque evidentemente afecta a todo el mundo o a la mayoría. Eh, para hablar de COVID, yo uso COVID-19, bueno, la COVID-19, COVID, coronavirus, el virus SARS, la enfermedad desarrollada por el virus SARS-CoV-2, y creo que son en su mayoría las palabras que uso para hablar de la pandemia por COVID. Siempre creo que hay que dejar muy claro que la COVID es la enfermedad y el virus SARS-CoV-2 es lo que causa esa enfermedad. A lo mejor hay personas que dieron positivo a SARS-CoV-2, pero no desarrollaron la enfermedad por coronavirus, no tuvieron síntomas. Entonces, creo que ahí siempre ha habido como este problema de si pongo SARS, si pongo COVID, si pongo, mmm, por ejemplo, todos los días en la presentación que hace la Secretaría de Salud, ellos hablan de la epidemia activa y muchas veces se dice que hay no sé, 30,000 personas que tienen COVID-19. Esto está mal empleado porque estas 30,000 personas no tienen COVID-19, estas 30,000 personas dieron positivo a SARS-CoV-2. Entonces eso es lo que siempre hay que diferenciar mucho del virus y la enfermedad causada por el virus. O sea, sería una. Y sobre el tema del amarillismo, es complicado, sobre todo porque a veces uno redacta las notas y evidentemente hay compañeros que se encargan de poner las cabezas, los sumarios, pero creo que siempre hay que ser muy cuidadosos no sé, por ejemplo, yo recuerdo cuando fueron los 60,000 muertos, se superó la cifra de 60,000 muertos por COVID. O la mayoría de los encabezados era como, se supera cifra muy catastrófica que previó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Y era cierto, ¿no? Era una realidad que el subsecretario lamentablemente pues empezó como a adivinar, ¿no? Cuál era el panorama de lo que se viviría en México y pues al otro día fue la descalificación, ¿no? Así de, los medios amarillistas, no, yo no dije que iban a ser 60,000, o es que era así y solo sí, la gente obedecía. Entonces creo que pues evitar el amarillismo, pues siempre eh, que tengas notas que se sustenten, que tengas los datos precisos para decir lo que quieres comunicar y siempre tener como esta comunicación con tus editores, con quienes están en la mesa de redacción y que van a cabecear tus notas, porque no sé si a lo mejor yo voy a publicar una nota sobre desabasto de medicamentos y a lo mejor en la cabeza ponen, mueren 100 mexicanos por desabasto de medicamentos. Entonces yo tengo que estar muy al pendiente de cómo van a cabecear, porque entonces cuando a mí me enseñan esa cabeza yo digo, no, mi nota no dice que 100 personas han muerto por desabasto de medicamento. La puedo poner, alertan por supuesto desabasto de medicamentos o incrementan enfermedades por desabasto de medicamentos, pero no podemos asegurar algo que de entrada en la nota no dice. Y ahí sí creo que como reporteros tenemos que ser muy responsables y, insisto, siempre estar como muy comunicados con los editores. O sea, yo de verdad a veces, seguramente mis compañeros me odian porque todo el tiempo les estoy preguntando si me enseñan la nota, ¿no? Si me enseñan cómo va a quedar la publicación final, porque me gusta ser como muy, muy estricta a la hora de ver de cómo se va a publicar mi trabajo. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Porque es mi nombre, o sea, no, la nota no va a ir firmada por nadie más, no va a ir firmada por los
secretarios de redacción, por los editores, la nota va a ir firmada por mí, y si incurro en una cabeza amarillista, permito eso, pues también estoy permitiendo que mi trabajo pues se vaya por la borda, ¿no? Entonces creo que sí tener mucho esta relación de editores, compañeros de la mesa de redacción, para saber cómo va a quedar el producto final, y yo decirles, no, ¿sabes qué? A mí no, esto no es así, y se puede modificar y ya. Entonces creo que eso es parte de lo que yo podría hacer para evitar el amarillismo. Sí, es que esa es una preocupación que están manifestando de una manera muy recurrente en el auditorio que nos está escuchando, Perla, y que sí, es una preocupación de la sociedad, ¿no? En qué medida el medio de comunicación al que estamos acudiendo tiene la seriedad para poder nosotros, o sea, los consumidores de esa información, las consumidoras de esa información, tomar decisiones. Y en relación a esto, fíjate que aquí también tengo otras, te voy a dar dos preguntas que pueden vincularse. Por un lado, Alejandra Sánchez te pregunta que ahora que nos encontramos ante tanta información en el sector salud, ¿cómo sabes elegir cuál es la nota que va a tener un gran impacto? O sea, esa es una pregunta muy interesante porque está hablando ya del expertise, del olfato, ¿no? Que se va desarrollando, pero vamos a ver en tu experiencia, Perla, ¿qué nos puedes comentar? Y al mismo tiempo tenemos te lanzo otra pregunta que se puede vincular, porque dice, ¿cuál ha sido la traba? Esta es de Karen Esquivel, que dice, ¿cuál ha sido la traba más grande que has enfrentado al escribir una nota en estos tiempos de pandemia? Entonces te dejo estas dos, ¿sí? ¿Cuál ha sido la traba más difícil, ¿no? En estos tiempos de pandemia, y cómo, de Alejandra Sánchez, cómo eliges, ¿no? ¿Cómo sabes qué nota va a tener un mayor impacto? Pues en la primera creo que siempre, bueno, obviamente ahora llevo pues ya más de un año haciendo seguimiento al tema de la pandemia. Hace poco me pasó, por ejemplo, como les comenté, reviso casi todos los días la ocupación, el tema de la ocupación hospitalaria. Y entonces de pronto me topé con que en mi revisión, que sí había bajado o estaba bajando la ocupación hospitalaria, pero la ocupación hospitalaria de camas de terapia intensiva se había duplicado. Entonces, pues eso era la nota, ¿no? O sea, sí está bajando, pero en el área de terapia intensiva no solo no está bajando, se incrementó tanto que ahorita la ocupación hospitalaria en camas de terapia intensiva está al doble de lo que teníamos en diciembre, por ejemplo. Esa nota fue de enero. Entonces creo que es, uno, pues revisar con calma los datos para ver, porque a veces de pronto, por ejemplo, yo esa vez en la primera nota, pues solo era como, estaba disminuyendo la ocupación hospitalaria, y un compañero me apoyó con un recorrido por hospitales de la Ciudad de México, y sí, en efecto, ¿no? No era la situación similar a la de diciembre y enero, a principios de enero, que había filas de ambulancias y demás. Pero ya después, revisando más los datos, yo caí en cuenta de que, y comparando, porque justo también creo que eso como periodista es muy importante, uno siempre va a ir haciendo estas bases de datos para poder comparar. O sea, si de verdad, si a mí me preguntan, yo tengo una base de datos desde el caso 1 y la muerte 1 hasta el acumulado de ahora, justo para ver cuáles han sido los meses con más contagios, con más defunciones, cuáles han sido los meses con menor intensidad epidémica, para ver cuándo hubo mayor ocupación hospitalaria. Y entonces, por ejemplo, en esa nota yo detecté que sí había bajado, pero también había bajado porque incrementó el número de camas, porque hubo una expansión de la reconversión hospitalaria, y pues los hospitales tenían un poco más de capacidad. Y aún así, pues era sorprendente que con todo y este apoyo y con todo este refuerzo, pues las camas de terapia intensiva tuvieran una ocupación doble de lo que se había tenido en los meses más letales, por así decirlo. Entonces creo que es eso, sí, obviamente como todo el tiempo estás hablando de pandemia, todo el tiempo estás buscando notas de pandemia, pues sí, sí tienes como ese olfato de decir, esta nota va por acá, y entonces esta nota sí, y revisas, claro, también es muy válido revisar qué se ha publicado de X tema, ¿no? Y yo decir, a ver, yo no he visto que ahorita alguien haya publicado
que se está incrementando el número de ocupación en camas de terapia intensiva. Y si sí, pues entonces a lo mejor encuentras un estudio, encuentras algo de lo que me ha apoyado mucho en esta cobertura, pues ha sido a lo mejor de otras herramientas como conteos internacionales, estudios internacionales, estadísticas de universidades diversas. Entonces, creo que uno va desarrollando esa facilidad para identificar la nota conforme a los datos que tienes, porque ya te es tan familiar que encuentras como el punto de, entonces le voy a dar por acá, porque lo importante no es que estén bajando la ocupación hospitalaria, lo importante es que aún con la baja de ocupación, en esta otra que es terapia intensiva, pues se duplicaron. Y así es como un constante ir y venir, pero siempre revisando información, siempre no borremos nuestras notas, no borremos nuestras bases de datos, siempre nos van a servir y justo siempre vamos a tener como ese punto con qué comparar. O sea, a lo mejor ahorita decimos, están bajando los contagios y las muertes y aún así no hemos llegado a las cifras que se llegaron en septiembre, cuando había 4,000 contagios al día, cuando había 500 defunciones en promedio al día. Entonces, creo que sí es muy importante que uno siempre vaya haciendo como estas carpetas en tu computadora, que tú identifiques y tus bases de datos de quiénes han sido los más afectados, cuál es la población vulnerable, cuántos han muerto en X grupos de la población. Y pues eso seguramente te va a ayudar para futuras notas y encontrar la nota, ¿no? Ujú. Sí, claro, vas desarrollando este olfato periodístico, Perla, ¿no? Ujú. Em, y fíjate, aquí también te voy a dar otra pregunta. Todavía tenemos varias preguntas, Perla, porque este tema realmente es un tema fundamental y qué bueno que nos lo puedes compartir. Fíjate que nos pregunta Dani Díaz, dice, ¿qué piensas de todo el foco que se le ha dado al personal médico, comparándolo con lo poco que se habla del riesgo del periodista al salir a arriesgarse para cubrir estas notas? Bueno, primero empiezo con la de a qué me he enfrentado. Creo que a lo que nos hemos enfrentado la mayoría de compañeros reporteros, fotógrafos, camarógrafos y todo el gremio periodístico ha sido a la descalificación. Eh, si ustedes ven una nota, una conferencia nocturna, de verdad, si en una semana ven las conferencias nocturnas, las autoridades van a hacer una mención, al menos una mención o más menciones negativas hacia medios impresos sobre todo. Y sí es muy difícil lo que les comentaba. Me acuerdo que en algún momento yo hice una nota como justo de todas estas proyecciones que en su momento hizo el subsecretario de Prevención. Y en Twitter, o sea, o sea, de eso, ¿no? O sea, se encuentran como tus redes y, o sea, de verdad tenía cientos y cientos de mensajes diciéndome chayotera, vendida, periodista, bueno, que no era periodista, y es muy difícil porque no, que te lo digan, pues no te debe importar si tú sabes que lo que tú estás haciendo, que tu trabajo que estás haciendo es muy responsable, muy ético y muy veraz, pero sí cala, o sea, sí, cuando estás en una conferencia y de pronto el presidente pues habla mal de un medio, de otro medio, y aunque haga la diferencia y diga que el mensaje es hacia los directivos o hacia los dueños de los medios, pues tú no dejas, ¿no?, de ser parte de ese equipo que trabaja en el Universal, que trabaja en Reforma, que trabaja en Televisa. Y también ha sido muy frustrante como lidiar con, por ejemplo, ir a una conferencia nocturna y, y como toda esta, no es que esté mal, se han sumado muchos compañeros que tienen canales de YouTube, pero de pronto es bien frustrante cuando alaban a las autoridades, o sea, cuando realmente no preguntan nada y solo es así como, buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con usted, mándale mis saludos al presidente y cómo ha estado y cosas así que pues obviamente no tienen razón de ser. Entonces yo no me han dicho, no vamos a publicar esto, no me han dicho, oye, no podemos hablar mal de, no, pero sí me he enfrentado mucho
a la descalificación continua, y creo que eso es como en todo el gremio. Creo que ha habido como mucho esto, es que los medios antes tenían publicidad y por eso no se quejaban, y ahora pues inventan cosas para salir adelante, ¿no? Y, y bueno, también está el otro lado, ¿no? Creo que también eh, tú sabes que tú trabajas en un lugar que seguramente tiene una línea periodística, pero creo que también hay que ser muy responsable, y es lo que hablaba hace un momento sobre el tema del amarillismo. No debes de dejar que pongan una cabeza que no corresponde a lo que tú escribiste, que a lo mejor sí sea alarmista o que a lo mejor sí sea amarillista. Por eso creo que uno tiene esa responsabilidad de checar y de estar muy al pendiente de su trabajo y de qué es lo que se va a publicar, cuál va a ser el producto final, porque pues así equilibras, ¿no? Y ni para las autoridades y ni para el medio para el que laboras. O sea, tú tienes que mantenerte como firme y con lo que tú, y pues siempre, o sea, insisto, si tú revisas tu información, si tú revisas tus testimonios, si tú estás, o sea, si tienes 100% la seguridad de que lo que vas a mostrar no es un fake news o no es, o no te estás volando la nota, pues hacerlo. Mm. Perla, bueno, con esta respuesta que esta descripción que haces, esta explicación, le respondes a varias de las preguntas que nos han hecho. Entonces te voy a dar te transmito otra pregunta eh, importante que nos hace Ángel O. Navarro. Dice, el hecho de hacer cobertura en la pandemia, ¿te causó algún problema en tu desarrollo personal? O sea, en caso dado de llegar bueno, él pone la familia o así, pero eso ya lo explicaste, que afortunadamente has podido estar separada de tu familia y no te has tenido que enfrentar a estas situaciones, pues sí, de llegar y bañarte bueno, sí, como prioridad, claro, pero sin este temor de que estás conviviendo con alguien. Pero la pregunta sobre si te ha causado algún problema en tu desarrollo personal es muy interesante, porque es una preocupación tal vez muy sentida de los compañeros y compañeros periodistas. Claro, sí, y regreso un poco a la otra pregunta que me habías hecho sobre, pues, el riesgo, por ejemplo, a lo mejor un poco comparar el riesgo del personal de salud con los periodistas que todo el día o todos los días salen a cubrir. Eh, Hace poco en una entrevista, usualmente pregunto o pido, ¿no? Así de si tiene algún mensaje hacia el personal de salud. Y pues sí, evidentemente son héroes y se ven como héroes y se les agradece pues toda la labor que han hecho durante este tiempo, pero esta persona en específico me decía, pues es su trabajo y ellos decidieron ser médicos y que se cuiden mucho, pero pues que piensen que a todos los tienen que atender con calidad y con calidez. Y entonces yo pienso un poco eso hacia nosotros, ¿no? Eh, sí, seguramente algunos hemos tenido buenas, malas condiciones a la hora de salir a hacer una cobertura en medio de una pandemia, pero nosotros no somos los personajes centrales. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos en la medida que podamos y, y bueno, también de pronto pareciera que todo el mundo quería salir a la calle a cubrir historias de COVID y buscar testimonios y encontrar historias que a lo mejor les publicaran en sus medios. Y no es que esté mal, no, para nada, pero creo que también hay que ser como muy coherente entre lo que decimos y entre lo que hacemos, porque sí hay un riesgo. Como periodista yo creo que todos nos arriesgamos todos los días a salir, todos lo hacemos porque es nuestro trabajo, porque nos gusta, porque sí, a lo mejor el día que entré a un hospital me dio miedo, pero también sentí adrenalina porque pues me sentí privilegiada de poder ser testigo de esa parte que a lo mejor no todos tienen ese chance, ¿no? De entrar a un hospital y que te digan cómo es una terapia intensiva o cómo es atender a un paciente con COVID. Pero, pero creo creo que lo que debemos exigir tal vez, pues sí, son, pues mínimo que nos apoyen con el equipo de bioseguridad,
que nuestros jefes estén enterados de las coberturas que hacemos, en dónde las hacemos, cuándo, cómo las hacemos, y que nos apoyen. No digo que nos compren las mascarillas o los lentes de protección, pero creo que sí es muy importante que se preocupen por la salud de su equipo de trabajo, ¿no? Que cuando menos uno sepa que, no sé, si a mí me da COVID, pues voy a tener a alguien que me respalde o que mínimo me ayude a buscar un hospital o que mínimo me ayude o que esté al pendiente de mí, de si necesito X medicamento, de si necesito algo. Creo que eso es muy importante y creo que como periodistas todos deberíamos y debemos exigirlo. Insisto, no somos los protagonistas, que eso a mí se me hace, me molesta mucho, que de pronto muchos quieran ser protagonistas y muchos quieran decir, es que yo me arriesgo todos los días y salgo porque quiero buscar la nota, y que siempre sea como el presumir que están haciendo una labor, ¿no? Casi, casi de héroes, porque yo no lo veo así, insisto, yo creo que como periodistas tenemos una labor social. Primeramente, principalmente nuestra labor es informar y dar voz a quienes a lo mejor no tienen la oportunidad de hacerlo, y siempre hacerlo con respeto, siempre hacerlo cuidándonos y sin este énfasis de ser como estrellas o de ser como rockstars, ¿no? De la información. Creo que eso es muy importante. Ujú. Y Sí, ahora fíjate. ay, perdón. Con respecto a la otra pregunta acerca de cómo ha influido a lo mejor en mi persona, en mi desarrollo personal, sí, definitivamente pues han cambiado los ritmos de sueño. Por periodos ha habido meses en los que tengo mucha ansiedad, en los que no puedo dormir, en los que como de más, en los que no quiero hacer, en los que estoy muy agotada. En diciembre particularmente me dio mucha paranoia y mañana, tarde y noche me medía la oxigenación porque era así como el principal miedo, ¿no? Medirme la oxigenación y que estuviera abajo del 90 y era así como de, oh, y no sé si estornudaba o sentía un poco de gripa, yo estaba convencida de que era COVID. Sí, es una situación muy fea, es muy triste y es muy estresante todo el tiempo pensar que en cualquier momento te puedes contagiar. Pero también creo que uno busca como medidas para contrarrestar esto, ¿no? Apoyo, o sea, yo no vivo sola, yo vivo con una compañera, una colega periodista, y pues es como platicar con ella y que alguien te escuche, que te preste atención a lo que fue tu día, pues siempre te ayuda, o a lo mejor salir y hacer un poco de ejercicio, o a lo mejor darte tiempo al día de leer algo que tú quieras o de ver algún programa que tú quieras, porque sí, o sea, es difícil, es como todo el tiempo estar hablando de COVID, todo el tiempo estar buscando notas de si alguien que falleció, de si alguien que tiene contagio, de cosas así, pues sí, te abrumas. Entonces creo que todos debemos o hemos buscado como estos mecanismos de defensa para evitar, ¿no? O sea, creo que en la mayoría de mis compañeros cuando platicamos es como, no, pues es que hay que comer mejor, hay que comer más sano, o, hay que cuidarnos más, hay que tratar de dormir, adquirir como mejores hábitos, porque pues sí, claro, en la medida que uno se cuide, pues va a poder alejar un poco como estos fantasmas de la ansiedad, del miedo, de no poder dormir, de sentirse paranoico porque a lo mejor ya tengo COVID y demás. Entonces, creo que es como un poco la respuesta a la pregunta que nos hacían. Ujú. Sí, con esto que nos compartes, Perla, das respuesta como a varias preguntas en ese sentido. O sea, hay una preocupación de, de nuestro auditorio en saber justamente si el medio te ha dado las medidas de protección. O sea, hace un momento que explicabas, decías, yo me consigo, ¿no? Yo obtengo mi cubrebocas, mis mascarillas, mis elementos. Y una pregunta recurrente es si el medio te los provee, ¿no? O sea, ¿por qué considerar como natural que, que tú los tengas que obtener y no que el medio te los proporcione? Ese es un comentario recurrente. ¿Ah? Sí, no, la verdad es que nos dieron alguna vez una mascarilla KN95 y una careta.
donados, fue material donado. Y después me parece que también donaron al diario un par de kits que contenían mascarilla, gel antibacterial y demás, pero no sé si somos, obviamente no somos 5 reporteros, ¿no? Entonces era como quien levante primero la mano, pues vengan y recójanlo. Entonces, no, en ese sentido no, y creo que la situación es muy similar en casi todos los medios, como son pocas las personas que yo conozco y que me dicen, hay un presupuesto para que compremos, ¿no? O podemos comprar X material y después pedir que nos reembolsen el dinero que gastamos. Por eso insisto, Mm, como periodistas, pues sí, deberíamos exigirlo, ¿no? Es lamentable sí, que no se cuente con ese apoyo, que no se cuente con, sobre todo porque, claro, o sea, todos estamos en riesgo, ¿no? Y la respuesta a veces es como, pues es que lo puedes comprar de tu bolsillo. Y está bien, ujú, yo insisto, o sea, si a mí no me lo dan, pues yo me voy a cuidar y yo voy a buscar la manera de conseguir el equipo de bioseguridad para sentirme segura. Pero sí creo que debería de haber más apoyo por, por parte de nuestros empleadores. claro. Em, Perla, te hago otra pregunta de Ulises Recendis. Hace una pregunta interesante, dice que si has tenido que dejar notas sin publicar o subir a redes por no asustar a la población durante esta pandemia. Eh, No, la verdad dice es que dice, ser, no. dema- dice ser demasiado como para poder crear un medio masivo, dice Ulises Recendis. No, no, la verdad es que no. En ese sentido, sí ha habido como mucha apertura acerca de lo que se va a publicar y afortunadamente tampoco me he topado con una situación, o por ejemplo, como ejemplo, pongo la vez en la que se metieron al Hospital de las Américas y grabaron a los cuerpos y demás, las familias. Yo no cubrí esa parte, lo cubrieron otros compañeros del Estado de México. Pero aún así se publicó, ¿no? O sea, sí salió la nota y bueno, aparte se hizo algo viral. Justo por esas fechas pasaba mucho esto en los hospitales, ¿no? Que los familiares trataban de meterse a los hospitales para saber acerca del estado clínico del paciente y pues era a veces pues a partir de agresiones y demás. Entonces, mmm, a veces es complicado porque a lo mejor no estás ahí y no pudiste grabar o no pudiste tomar foto, no tienes como manera, ¿no? De comprobar que lo que te dijeron es verdad, pero no, hasta el momento no me ha tocado que algo se deje de publicar porque vaya a causar como paranoia y demás. Eh, lo que sí, por ejemplo, también me ha tocado que, sobre todo cuando empezaron a ponerse las primeras vacunas, había como mucha insistencia por los efectos adversos y de pronto veíamos como muchas notas que decían, ay, es que hay X cantidad de personas hospitalizadas por eventos adversos. Y entonces ahí sí es como dejar muy patente a los editores que tampoco podemos manejar información de ese tipo porque también es espantar a la gente. O sea, de por sí no es como que haya muchas vacunas y las que hay, que no haya esta confianza o que no se genere esta confianza para que la gente se vaya a vacunar, pues creo que eso también, que eso desde mi punto de vista, creo que no debe de hacerse, ¿no? O sea, tampoco nosotros somos científicos y tampoco somos médicos y tampoco tenemos como las herramientas adecuadas, idóneas, para decir que a lo mejor, sobre todo, por ejemplo, hace una semana, un par de semanas, salió la nota, ¿no? De que una mujer adulta mayor murió después de que le aplicaron X vacuna. Y entonces sí, pero entonces espérate y hay que investigar porque a lo mejor no hay una relación que diga se vacunó y murió. Y si nosotros salimos con esa nota, pues lo que vamos a hacer va a ser generar ese pánico entre los adultos mayores que pues están llamados o están siendo llamados apenas a que les apliquen la dosis. Pero también creo que hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de notas. Sí, fíjate, sí, Perla, que esto tiene mucho que ver también con, hay una inquietud muy interesante en el sentido de
Daniela Simón te pregunta si consideras que el periodismo ha perdido la ética y se ha vuelto insensible y violento. Entonces, y por otro lado también Mauricio Arellano dice, ¿qué opinas de que el periodismo y estos medios de comunicación son hipócritas en el ámbito de la salud mental, profesional y social, ya que apoyan a veces estos temas, pero a la vez, por una nota, no les importan las consecuencias en estos aspectos? Bueno, un poco la idea es esta digamos, de publicar sin que importen una serie de situaciones tal vez que tengan que ver con, pues, resguardar datos personales y confidenciales de las personas afectadas, ¿no? Familiares, lo que comentabas sobre esta experiencia que tuviste de hablar con la pareja de la primera persona que murió por COVID y que tú veías que tenía esta presión de los micrófonos y de las cámaras encima y no se estaban fijando, digamos, en esta parte tan dolorosa de la pérdida que estaba sufriendo, ¿no? Un poco hago mención de esta parte de tu relato, ¿no? Para vincularlo con esta inquietud de Mauricio Arellano y al mismo tiempo de Daniela Simón, en el sentido de si el periodista se vuelve, si él, la periodista, se vuelve violento y pierde un sentido de la ética. Bueno, yo creo que solo puedo hablar por mí. Yo creo que no, no entiendo un poco la relación en el tema de la violencia acerca de si los medios son éticos o han dejado de ser éticos. Seguramente cada medio tiene una línea que seguir, hay muchas relaciones de por medio, hay quienes deciden qué se publica, qué no se publica, pero insisto, creo que como periodistas somos entes aparte. Así, a lo mejor yo sé que puede haber alguna relación de algún tipo, pero yo creo que uno tiene que ser muy responsable y no prestarse a este tipo de relaciones. No sé si entendí bien o no la pregunta. Sí. Sería mala, o sea, sería yo muy mala si ahorita dijera, no, los medios no son éticos, o sí, los medios son éticos, porque la respuesta creo que puedo hablar solo por lo que a mí me toca y lo que a mí me corresponde, y como periodista yo solo puedo garantizar que lo que yo escribo, que lo que yo cuento, que lo que yo redacto, pues es veraz, que hay manera de confirmarlo, que tengo maneras de decir, estos datos son datos públicos, son datos abiertos y en estos datos yo me estoy basando. Y aparte, pues la historia que tengo, pues tengo el audio, tengo el video, tengo las fotos, que de alguna manera a mí me amparen, ¿no? Porque solamente así se puede hacer como ganarse esta credibilidad, ¿no? Y decir, no, es que ella no miente, o ella no infla sus notas, o ella no se vuela las notas. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno siempre tiene que mantener esta ética, esta responsabilidad acerca de lo que va a decir, cómo lo va a decir. Sí, creo que hay que ser muy responsable con el tema de la confidencialidad. Hay veces que pasa mucho, por ejemplo, con el tema del personal médico. A veces se te acerca, ¿no? Para hacerte denuncias y decir, es que, ¿sabes qué? No nos dan equipo de protección. Oye, es que ya estamos en marzo y no me han vacunado y yo atiendo pacientes COVID. Pero pues obviamente te piden que guardes tu identidad porque ellos también podrían tener represalias, ¿no? Los podrían correr o cesar y demás. Entonces ahí también, pero dices, bueno, está bien, yo no pongo tu nombre, pero déjame grabar audio, déjame que yo tenga una manera de decirle a mis editores que esto que yo estoy escribiendo, pues no me lo saqué de la manga y no me lo inventé o no lo saqué de redes. O sea, yo tengo que comprobar que lo que yo estoy escribiendo, pues es cierto, ¿no? Y también más allá de los testimonios, tengo una compañera muy querida de un portal que ella me decía en alguna ocasión entrevistando a unos testimonios, ella les hizo como varias preguntas que no les gustaron y ellos decían, es que no me crees o es que ¿por qué no nos crees? Si nosotros estamos diciendo que no hay medicamento, es porque no hay medicamento. Y ella literal les dijo, es que mi mamá me puede decir que me ama, pero yo le tengo que pedir que me compruebe que me ama.
O sea, no porque sea mi mamá le voy a creer. Y creo que es muy cierto, creo que tenemos que también tener como esa perspicacia para identificar cuando alguien pues nos está diciendo las cosas porque le quiere tumbar algo a otra persona o porque quiere o porque tiene un fin detrás de lo que te está contando. Y sí, a lo mejor se pueden acercar. Yo la verdad es que sí juego mucho con, está bien, yo tengo los testimonios y sí pido mucho las posturas oficiales que tienen que decir al respecto, ¿no? Hay veces que te mandan muy lejos, hay otras en las que sí te dan una respuesta y así conjugas, porque así no queda, porque como periodista uno también tiene que comprobar, o sea, si a mí me dicen que no hay medicamentos, bueno, pues entonces yo tengo que ir a un hospital y ver si en efecto no están surtiendo esos medicamentos. Eso es un poco hablar como también de esta parte de la ética y de la responsabilidad de lo que uno quiere informar y de cómo lo va a informar. Y la otra pregunta acerca de si uno se hace insensible o violento o demás, pues yo hasta el momento creo que no, es, aunque lleve un año cubriendo la pandemia, para mí me sigue impactando, a mí me sigue causando, pues sí, temor el contagio al virus, el contagiar a un ser querido y también, no sé, me siguen impactando mucho las historias que la gente me cuenta, ¿no? Me siguen moviendo mucho. Claro, no es como que uno se vaya a poner a llorar enfrente de tu testimonio, porque siempre tienes que ser muy profesional, pero claro, o sea, sí hay cosas que te tocan, ¿no? Y que de pronto es como, uy, qué difícil o qué complicado es por lo que está pasando esta persona. Y que desde mí yo no me he vuelto ni más, ni menos insensible o más insensible, perdón, ni, y pues siempre como respetando y siendo como muy estricta a la hora de lo que quiero publicar o de lo que voy a publicar. Eh, Perla, bueno, pues nos has dado un panorama muy completo, has respondido a las preguntas. Eh, yo no te di todas las preguntas que llegaron porque muchas ya se iban respondiendo, ¿no? Conforme iba avanzando tu explicación y la respuesta a otras preguntas. Me parece que ya no se queda nada por aquí, por lo menos de las inquietudes que nos nos hizo llegar el auditorio que está pendiente de esta tu conferencia. Yo quisiera decirles a las alumnas y a los alumnos que están presenciando esta extraordinaria conferencia con la periodista Perla Miranda, que respondan el segundo formulario que debe de estar ahí en la página del Facebook y puedan darle seguimiento y responderlo para tener completa el protocolo de su asistencia. Y bueno, y Perla, yo quisiera que nos pudieras dar tu Twitter, en donde te podemos encontrar para parte del auditorio que pueda tenerte ya en mente, ¿no? Ya le seas visible, le seas presente, porque pues esta es además un aparador muy importante, ¿no? Para visibilizamos, o sea, al verte aquí, el que estés aquí dando toda esta conferencia tan importante, bueno, nos hace ver a la periodista de carne y hueso, ¿no? Al periodista de carne y hueso, mirarlo, conocer esos sentires, esos pareceres, por lo que ha estado pasando durante específicamente me refiero al tema que abordaste, de cómo estás en este desempeño cotidiano, incluso hasta de una manera personal, como lo has ido viviendo y que es en un momento tan difícil. Entonces, de pronto, poder ver a esa persona que está ahí dándonos, trayéndonos la información, haciendo su trabajo de manera responsable, pues claro que eso ya nos deja una imagen mucho más clara, más real. Ya no es una fake news, ya no es una mentira, no es un falso, te estamos viendo. Entonces,
¿En dónde te encontramos, Perla? Pues en Twitter estoy como Perla López, @PerlaLP, y en Facebook es más usual que esté en Facebook, estoy como Perla M. López. Pues cualquier cosa, y bueno, también estoy como en los diversos grupos de la FES Aragón, entonces cualquier cosa que pudieran necesitar, pues estoy a sus órdenes. Ok, Perla. Bueno, Perla, pues finalmente te voy a compartir un reconocimiento que otorga nuestra casa de estudios. Dice Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Comunicación y Periodismo, otorga el presente reconocimiento a Perla Miranda López por su participación en la Semana de la Comunicación 2021 con la conferencia El papel de la prensa escrita en tiempos de pandemia, que se llevó a cabo el día 22 de marzo del presente año en la modalidad a distancia, y la firma nuestro jefe de carrera, el licenciado Edgar Gabriel Lara Granados, quien lleva a muy buen puerto la jefatura de la carrera de Comunicación y Periodismo. Y pues este reconocimiento es para ti, Perla, por esta magnífica conferencia que nos has brindado, que nos has compartido. Y bueno, ya en algún momento ya lo tendrás de manera física, pero es importante que lo puedas visualizar y que lo puedan visualizar pues de todo el auditorio que ha estado presente para esta conferencia en esta Semana de la Comunicación. Muchas gracias. Y bueno, Perla, si tú quisieras agregar algún tipo de comentario antes de despedirnos y de concluir con esta magnífica exposición que nos has dado. Pues bueno, a todos los que nos acompañaron, gracias. En especial se me hace muy, muy gratificante que a pesar de que sean sesiones a distancia, de manera virtual, pues haya habido interés. No lo dejen. Creo que como universitarios les está tocando una etapa muy complicada. Yo no sabría qué habría hecho si hubiera tenido que estudiar a distancia y con clases virtuales. Seguramente es algo muy complicado. Eh, pues que sigan, que periodismo es una carrera muy bonita, aprendes mucho, aprendes todos los días, y pues que no dejen de buscarlo, sea lo que sea que se quieran dedicar, y siempre recordar que lo único que les va a quedar siempre va a ser su nombre, la gratificación de hacer las cosas bien, de ser éticos, de ser responsables, muy responsables y muy, muy, muy respetuosos con la gente que te acerca y que te acerca a sus historias, a su vida, en nunca verlos como un testimonio y ya. Y bueno, pues que sigan adelante en su carrera y que disfruten mucho esta Semana de la Comunicación, que tiene ponencias muy buenas. Entonces, pues aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Perla Miranda López, por esta extraordinaria conferencia que nos pudiste dar, y que sigas adelante en tu trabajo. Y bueno, pues hasta aquí nos despedimos de esta magnífica exposición. Gracias, Buenas, hasta luego. buenas noches, terminamos la transmisión vía Facebook.